Pero ya vamos a pasar a otro tema totalmente diferente, que es el cardio sincro. Tenemos dos casos en vivos en dos salas. Si entiendo bien, va a ser una sala con un aparato de St. Jude y la otra sala me parece que es de Medtronic, así que vamos a pasar a ver los dos casos. A mí me pidieron de empezar con una charla para revisar la tecnología de simulación multipunto. Voy a tomar la ventaja de hablar de esa tecnología, pero en el contexto de cómo prevenir los no respondedores y hablar un poco más en términos general y tocar cómo esta tecnología puede ayudar en eso. Hablaré más o menos 30 minutos, después pasaremos a las dos salas y terminaremos con una charla del doctor Medina sobre la resonancia. Por los que no me conocen, me llamo Vidal, soy de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y hice mi formación con el Dr. Josephson en Boston. Esos son mis disclosures. Bueno, la respuesta al cardio sincro es un problema y siempre estamos tratando de ver cómo podemos mejorar la respuesta a esa terapia que es una terapia muy importante que puede salvar vidas, disminuir insuficiencia cardíaca, pero que no todos pueden tener el beneficio maximal. Una parte del problema es cómo definimos qué es respuesta y no respuesta, y vamos a discutir un poco de cómo la estimulación multipunto puede jugar en ayudar a la respuesta al cardio 5. Ciertos pacientes tienen el resultado ideal, que son los super respondedores, y eso se define diferentemente en diferentes tipos de estudios, pero en general puede ocurrir en un tercio de los pacientes que reciben esta terapia. En general son pacientes con bloqueo de rama izquierda típica. Los no isquémicos en mujeres ocurre más frecuentemente, aurícula izquierda de tamaño menor, insuficiencia cardíaca de menor tiempo y más largo el QRS, más probabilidad de responder bien. ¿Por qué eso es importante? Es porque los pacientes que responden bien tienen pronóstico muchísimo mejor. Los hiporrespondedores tienen probabilidad de muerte y insuficiencia cardíaca mucho más alto que los superrespondedores. El problema, el challenge es de que casi 30 a 40% de los pacientes tienen falta de respuesta a la terapia. Hay muchas explicaciones, muchos factores que pueden explicar eso. Uno que es importante es cómo uno programa el dispositivo. Uno puede ser el electrofisiólogo cirujano excelente y llegar a poner los cables en las posiciones ideales, pero si después no se programa el dispositivo de una manera optimal, uno no va a lograr tener la respuesta máxima a esa terapia, y eso es una pena. Otras cosas son arritmias, anemia, si la posición no está ideal, si no tenemos un porcentaje de estimulación biventricular alta, etc. Entonces, yo divido en 4 partes cómo se puede reducir los no respondedores. Obviamente, lo más importante al principio es escoger bien el paciente. Si uno escoge un paciente que no tiene los criterios para responder, pues uno puede hacer todo lo que quiera, pero la respuesta no va a ser igual. La otra es técnicas durante la cirugía. Utilizar la venografía para ver bien todas las opciones y hacer una venografía de buena calidad. Eso ayuda mucho en decidir las opciones para colocar el cable. Medir tiempos de conducción, evitar estimulación frénica, porque eso después
te puede limitar las opciones de estimulación, la utilización de cables cuadripolares. Post-implante, hay el seguimiento, cómo programar el aparato, cuándo decidir de no estimular, nuevas tecnologías, incluyendo el MPP y otros que voy a tocar, y el seguimiento a largo plazo que vamos a ver. El paciente, tenemos que recordar que el Cardior 5 viene a resolver el problema del bloqueo de rama izquierda. La idea de colocar un cable en el ventrículo izquierdo viene a corregir el bloqueo de rama izquierda para resincronizar el corazón. Nos sorprende que los pacientes que son más probables de responder son los que tienen el bloqueo de rama izquierda típica. El estudio RAFT, que fue un estudio canadiense que demostró una disminución en mortalidad cuando se agrega el Cardior 5 al desfibrilador, demostró bien claramente en los subanálisis que los pacientes que fueron los que más tuvieron beneficio fueron los pacientes con el QRS mayor a 150 milisegundos, los pacientes con bloqueo de rama izquierda, y pueden ver que los demás no tuvieron beneficio, y pacientes en ritmo sinusal. El MADIT-CRT, que fue el estudio americano, el estudio al principio no demostró beneficio de mortalidad, pero el estudio a largo plazo que se publicó posteriormente demostró que en los pacientes únicamente con bloqueo de rama izquierdo vieron el beneficio de mortalidad. En cambio, los que no tenían bloqueo de rama izquierda no demostraron ese beneficio. En el MADIT-CRT combinaron un score de respuesta con esos factores, los mismos que aparecen siempre: sexo femenino, cardiomiopatia no isquémica, QRS amplio, bloqueo de rama izquierda, etc. Y más puntos de respuesta, mejor la probabilidad de beneficio en términos de mortalidad. El bloqueo de rama izquierda en todos esos estudios no tenía definición muy estricta, pero cuando vemos qué es en verdad el bloqueo de rama izquierda, hay una definición de Strauss que es todavía más específica, que requiere que en hombres el QRS sea mayor a 140, en mujeres de 130, que tenga el QS y ORS en los B1, B2, y eso es muy importante, es el notching en por lo menos 2 derivaciones en el electrocardiograma. Esos son 2 ejemplos. En esta acá se ve el bloqueo de rama izquierda de verdad, que tiene el notch, que tiene el QRS amplio. En cambio, en este no se ve ese tipo de notch. Y si uno ve pacientes con insuficiencia cardíaca, con ECGs a largo plazo, hay ciertos pacientes que tienen un EKG con un QRS de 115, el año que viene 120, el año que viene 125, y va progresivamente aumentando la amplitud del QRS, que da un tipo de IVCD con patrón de bloqueo de rama izquierda, pero no es un bloqueo de la rama, es solo dilatación progresiva con disminución del tiempo de conducción, y ese no es el paciente ideal para responder al cardiosíncro. El paciente que tiene ese notch es porque tiene en verdad en algún punto en la rama izquierda un bloqueo en verdad, y cuando se coloca el cable en la pared izquierda uno puede corregir esta anomalía. Técnica operatoria. Eso es un estudio que demuestra las razones de no poder colocar el cable izquierdo, y se ve que con el tiempo, con la experiencia de todos nosotros y con la tecnología que avanza, en los primeros casos el problema más importante fue la incapacidad de acceder el sello coronario y el problema de no tener un branch, una vena, una rama adecuada fue menos común. Y en los casos más recientes, acceder al sello coronario no es tanto el problema, y más frecuentemente vemos problema en acceder a una rama adecuada. Y eso también puede ser porque estamos
de más en más estrictos con la selección de la rama y con más experiencia, si no hay una rama adecuada, no debemos de dejar un cable en una rama que no tiene probabilidad de responder. La tecnología cuadripolar ha cambiado totalmente el procedimiento porque al tener 4 electrodos tenemos muchas opciones de estimulación, tenemos como evitar la estimulación apical y tenemos como evitar la estimulación frénica, que es un problema que limita la aplicación de la terapia. Un estudio comparando los dos tipos de cables bipolares con cuadripolares demostró que con el cuadripolar hay mucho menos probabilidad de tener eventos relacionados al cable ventricular, estimulación frénica, etc. Otro estudio observacional americano, pero con más de 20,000 pacientes, sugiere que el uso del cable cuadripolar está asociado con una disminución de mortalidad. No se puede decir, no será randomizado, no se puede decir que es solamente por causa del cable cuadripolar, seguramente también hay más experiencia y ha mejorado la técnica, pero al tener más opciones uno puede aumentar la respuesta a la terapia y creo que sí tiene un impacto importante en la mortalidad. Es un estudio demostrando las posiciones ideales para colocar el cable seguro. Si uno lo pone en la vena anterior, eso no es ideal porque estás estimulando muy cerca del ventrículo derecho. En la vena posterior tampoco. Hay que ir lateral, que sea anterolateral o posterolateral, y evitar el ápex. Cuando el cable ventricular derecho está posicionado en el ápex derecho, y si el izquierdo también está en el ápex, uno está estimulando los dos ápices y eso no sirve para nada. Tiene que tener una distancia entre los dos cables para poder tener una respuesta estimulando en biventricular. Hay diferentes algoritmos para medir durante el procedimiento para tener una idea de la distancia eléctrica y la respuesta que uno puede tener durante el procedimiento. Eso es una manera de verlo que se llama el QLV, la distancia entre el inicio del QRS y el electrograma local del ventrículo izquierdo donde posicionaste el cable. En ese caso pueden ver que es 90 milisegundos, en el otro caso es mucho más, es 165 milisegundos el QLV. Obviamente más largo el QLV, mejor la respuesta. Aquí dividen entre menor y mayor a 95 milisegundos de QLV y la respuesta cuando el QLV es mayor a 95 milisegundos es mucho mejor en todos los índices, fracción de eyección, etc. Eso acá se ve en los grupos, la respuesta de la terapia sigue mejorando con distancias más largas porque significa que llegaste a un punto del ventrículo donde la activación en verdad es más tardiva. Esa es otra manera de calcularlo. Utiliza el mismo QLV, pero hace un ratio entre el QLV y el QRS, porque un QLV de 90 milisegundos cuando el QRS es 130 no es igual a 90 milisegundos cuando tienes un bloqueo de rama izquierdo con QRS a 200. Así que esa medición toma en cuenta relativamente el QLV con el tamaño del QRS y dividiéndolo por más o menos el 50% de la medida del QRS, también eso está relacionado a la respuesta a la terapia. Entonces, esos son trucos que uno puede hacer durante el procedimiento con un venograma bien hecho para ver las opciones. Uno puede entrar en una primera opción y si el QLV no está muy bien, puede tomar el tiempo para ver otra vena si es mejor y ahí seleccionar. La otra es con el cable cuadripolar, uno puede medir
distancias entre los diferentes electrodos para confirmar si el 1, 2, 3 o 4 es la mejor posición de estimulación si no hay problemas con frénico o con umbrales muy altos. En el postoperatorio hay muchas cosas que se han estudiado y pocas relacionan con respuesta. La posición del cable, lo único que fue comprobado es evitar la posición apical. Y mi opinión personal es que eso es especialmente importante cuando el cable ventricular derecho es apical, que en la mayor parte de los cardioresincrodefibriladores el cable es más bien apical para tener un vector de defibrilación adecuada. En los cardioresincro marcapasos tenemos el costumbre de poner el cable ventricular derecho mucho más basal, porque ahí no hay coil de defibrilación y no hay esa cuestión de dónde queda el cable para defibrilar. Uno puede poner el cable ventricular derecho para Hessian o más en la vía de salida o más basal, y la posición relativa del cable izquierdo toma en cuenta un poco también dónde pusiste el cable derecho. El tiempo atrioventricular y todas las tecnologías para corregirlo y medirlo no han demostrado beneficio. Hay diferentes algoritmos de muchas compañías que han estudiado en estudios randomizados y eso no ha logrado demostrar el beneficio. Vamos a tocar un poco más tarde, pero mi opinión sobre eso es que si uno va a medir el delay atrioventricular midiendo el onda P, el tiempo de reemplazaje del ventrículo y todo eso, sin tomar en cuenta la contracción ventricular y el tiempo de conducción atrioventricular, uno pierde la cuestión de cómo estimulamos los ventrículos. La idea del biventricular es resincronizar los ventrículos. Si se puede hacer con un tiempo optimal atrioventricular, todavía mejor. Pero a veces uno programa un tiempo atrioventricular más largo para permitir tiempo entre el aurículo y el ventrículo, pero luego pierde la resincronización cardíaca porque lo que uno tiene es un pseudofusión en el ventrículo y no logras a resincronizar el ventrículo. También pierdes la oportunidad de estimular con una fusión con la conducción intrínseca, que es lo que vamos a ver en un poco más tarde. El VV delay, vamos a llegar a eso. Entonces, ¿cuáles son los nuevos algoritmos que se pueden utilizar para mejorar la resincronización cardíaca? Uno es la estimulación multipunto, el otro es un tipo de fusión con la estimulación ventricular y la conducción nativa del corazón en un paciente que no tiene bloqueo completo o que no tiene un tiempo de conducción extremadamente larga. El Adaptive LV es estimulando solo el ventrículo izquierdo. También hay otro tipo de fusión que sería una fusión pero estimulando ambos ventrículos. La estimulación multipunto, la idea es poder estimular de dos electrodos, ya que tenemos electrodos cuadripolares, poder estimular de dos puntos al mismo tiempo que el cable ventricular derecho. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que si uno estimula de un punto, tiene propagación progresiva hacia el resto del ventrículo, pero si uno estimula de más de un punto, la conducción y la manera de propagación puede ser un poco más uniforme y uno puede llegar a depolarizar una mayor parte del ventrículo más rápido y tal vez llegar a tener un QRS más fino estimulando en dos puntos en vez de uno. Ese es del dispositivo de St. Jude. Hay 10 opciones de estimulación
con el electrodo cuadripolar, y si es un CRT-P, un marcapaso, también tienes 4 vectores más utilizando el dispositivo para estimular. Para programar el multipunto, puedes elegir de empezar por la izquierda o por la derecha. Empezando por la izquierda, tienes que decidir escoger 2 electrodos, 2 vectores izquierdos, y tienes que programar un tiempo entre el primero y el segundo. Y ese tiempo puede variar entre 5 y 80 milisegundos, y como vamos a ver, la mejor es dejarlo a 5 milisegundos. El segundo tiempo tiene que tener también por lo menos 5 milisegundos, y eso se puede programar como uno desea. Si empezamos con la derecha es igual, y ya pasamos. Hay algunos estudios de efectos agudos y otros estudios de efectos a largo plazo para demostrar el efecto que puede tener el multipunto. Esos de punto de vista eléctrico, con un mapeo tridimensional, mostrando que cuando se estimula con multipunto, la activación se hace más rápido y más uniforme del ventrículo. De punto de vista mecánico, comparando el multipunto con el convencional, hay mejoración de la fracción de eyección y disminución de la disincronía con el multipunto relativo al convencional. De punto de vista hemodinámica, también comparando el multipunto, la configuración optimal del multipunto con el convencional, en 3/4 de los pacientes uno puede tener una respuesta aguda hemodinámica superior con el multipunto. Eso es un estudio viendo respuesta al año, 44 pacientes, demostrando la tasa de respondedores y no respondedores, respondedores en verde, no respondedores en gris, y se puede ver que con el multipunto hay menos no respondedores que con la estimulación convencional. Ese es otro, clasificando más bien super respondedores, respondedores, no respondedores y negative respondedores, y se ve también igual que con el multipunto, la proporción de pacientes que responden mejor es aumentado a 12 meses. Ese es otro estudio italiano demostrando más o menos la misma cosa. Eso es un seguido de, ¿cuántos meses? 6 meses, y el porcentaje de pacientes que mejoraron con el multipunto on fue mayor al multipunto off. El punto importante es este acá para ver, obviamente tenemos que utilizar 2 electrodos y no siempre todos los electrodos pueden ser utilizados por limitaciones de umbral alto, de estimulación frénico. Ellos reportaron que en 88% de los pacientes se podía programar 2 vectores sin estimulación frénica con umbral de 3 volts o menos. Subiendo el umbral a 5, pueden llegar a casi todo el mundo a tener 2 electrodos que estimulaban. Eso es el estudio tal vez más grande de 500 pacientes, el IDE Study americano, que fue un estudio para comparar o para determinar la eficacia y la seguridad de esa tecnología. Tomaron 500 pacientes, implantaron con dispositivo con la tecnología multipunto, hicieron un test agudo para ver si con el MPP pudieran tener una respuesta mejor que con el convencional. Si no salieron en un registro, los que sí tenían beneficios fueron randomizados a programado con el multipunto o sin el multipunto. El endpoint primario fue un diseño de no inferioridad comparado al biventricular,
y llegaron a demostrar que el multipunto fue no inferior al convencional. Eso fue el endpoint primario. Lo que encontraron en el subanálisis, que creo que es lo más importante, porque en el estudio dejaron de programar como fuera los electrodos y el multipunto. Y dividieron en 3 subgrupos los pacientes, eso fue posteriormente, pero compararon pacientes donde la distancia entre los 2 vectores elegidos era inferior a 30 milímetros, o sea, tomando 2 que estaban cerca, otro donde la distancia era por lo menos 30 milímetros, pero que el tiempo entre el primer estimulación y el segundo fue más de 5 milisegundos, y el tercer grupo cuando tenían por lo menos 30 milímetros y únicamente 5 milisegundos entre el primer y el segundo estimulación. Esos son los cables disponibles y creo que el estudio fue hecho solo con ese cable. Y si pueden ver, la distancia entre 1 y 2 es de 20, entre 1 y 3 es 30 y ese es 47. Es decir, que en ese grupo todo el mundo tenía que tener estimulación con el 1 a 3 o 1 a 4. ¿Y cómo fue la diferencia, de la respuesta? En el subgrupo 3, la respuesta fue mucho mejor que en los otros subgrupos, es decir, que si uno va a hacer la estimulación multipunto, tiene que ser casi simultánea la estimulación y programar solo con el 5 milisegundos de diferencia para asegurar que la estimulación se hace de manera uniforme. Si uno coloca una distancia muy grande entre el primero y el segundo, uno pierde todo el concepto de estimular al mismo tiempo. Y tener una distancia por lo menos de 2 electrodos, de 1 a 3, de 2 a 4, para tener una distancia, para tener una estimulación más adecuada. Estamos en proceso en la mitad de otro estudio que estamos participando en Canadá también, el MPP, que es un estudio randomizado en pacientes que son no respondedores a 6 meses, randomizando, poniendo el MPP on o off para ver si a largo plazo puede haber un beneficio con esa tecnología. Y eso vamos a esperar los resultados. Otra tecnología que es uno que existe en el dispositivo de Medtronic es el Adaptive LV Pacing. Esta tecnología intenta hacer una estrategia diferente, es decir, si el paciente tiene conducción normal por la rama derecha, ¿por qué estimular con el ventrículo derecho? Es un poco ilógico tener una vía de conducción adecuada y tener que estimular en el ventrículo derecho. Si el problema es un bloqueo puro de rama izquierda, ¿por qué no estimular únicamente en el lado izquierdo? El problema es que con los otros dispositivos anteriores no había manera de saber cuándo estimular para tener la fusión, y para tener una estimulación biventricular uno tenía que tener un tiempo AB bien corto para asegurar de tener una recirculación biventricular, y con eso uno paga el precio también de tener a veces un tiempo atrioventricular muy corto, y eso afecta el tiempo de reemplazaje del aurículo hasta el ventrículo. Así que en pacientes con tiempos de conducciones normales, al tener que estimular biventricular con un delay AB muy corto, uno puede sufrir el perder del tiempo de filling time del ventrículo, y también estimular el lado derecho tal vez sin tener que hacerlo. ¿Cómo funciona? El aparato mide el tiempo AB y trata de estimular el ventrículo izquierdo a 70% del tiempo atrioventricular o por lo menos 40 milisegundos antes del sensing intrínseco del VD. El algoritmo es, si hay un ritmo sinusal, si el tiempo de conducción es normal, y normal en ese caso es
A-Sense, V-Sense de 200 milisegundos o menos. Si el paciente está estimulado en el aurículo, puede ser hasta 250. Si es inferior a 200 y la frecuencia cardíaca inferior a 100, va a estimular únicamente el lado izquierdo. Si el tiempo de conducción es mayor a 200 milisegundos, va a pasar a una estimulación biventricular intentando de fusionar con el QRS si hay uno, con un intrinsic AV delay por lo menos 50 milisegundos más corto que el tiempo de conducción. Estamos participando en otro estudio clínico que se llama Adapt Response, viendo el efecto a largo plazo de ese algoritmo. Todo el mundo que tiene un bloqueo de ramo izquierdo típico con el criterio Strauss que demostré, o sea, el criterio estricto del ramo izquierdo con un PR inferior a 200 milisegundos, recibe el aparato y está randomizado a un biventricular o el Adaptive LV. ¿En 15 minutos pasamos? Ok, sí, en 15 minutos. El otro algoritmo interesante del Fusion Pacing es el que St. Jude está sacando recién, que es el Sync AV CRT. La idea acá es que al tener el cuadripolar, de donde uno puede hacer el MPP, también uno puede determinar cuándo estimular relativo al tiempo, el delay AV. Así que este slide lo explica mejor. ¿Cómo funciona? Mide el tiempo A-Sense, V-Sense. Cada 256 ciclos hace la medición del tiempo de conducción. Después, si es de 180 milisegundos, va a disminuir de 50 milisegundos el AV delay programado y va a estimular a 134, en forma de que la estimulación biventricular se haga con la intención de fusionar con la conducción intrínseca de la conducción intrínseca. Si el paciente está en bloqueo de completo, obviamente eso no funciona y empieza a estimular biventricular formal. Ese es un estudio que se presentó en el HRS, todavía no está publicado, demostrando se llama el negative hysteresis de menos 50 biventricular, que llega a disminuir el QRS, el BIVE convencional, 142 milisegundos, con el negative hysteresis para fusionar en todos los pacientes a menos 50, llega a disminuir a 130, y si uno puede programar el negative hysteresis y verificar menos 50, menos 60, menos 30 y escoger el mejor, puede llegar a mejorar todavía más a 123. ¿Cuáles son las diferencias? Los dos son formas de hacer el Fusion Pacing. El Adaptive CRT lo hace a cada minuto, el otro cada 256 ciclos. El Fusion Pacing, LV alone, es lo que hace el Adaptive CRT. El St. Jude no lo hace porque tiene solo estimulación BIVE y no LV only. Para hacerlo uno tuviera que programar el output del ventrículo derecho muy bajo, pero tal vez uno tiene que hacer eso con cuidado para asegurar que el paciente no tenga riesgo de bloqueo ahí. El BIV Fusion Pacing, el Medtronic lo puede hacer también, y el tiempo del negative hysteresis en el algoritmo Medtronic está en la máquina, lo hace automáticamente. El St. Jude tiene la posibilidad de ajustar el negative hysteresis según el electrocardiograma. Ese es un póster que presentó el Dr. O'Donnell de Australia en el Asian Pacific Heart Rhythm Society, y él comparó todas las opciones de BIVE convencional, de MPP convencional, de negative hysteresis. Creo
que perdí el micrófono. Ya volvió. Y para resumirlo, el negative hysteresis con MPP tuvo la disminución del QRS más importante de todas las opciones. El seguimiento es súper importante. Esos son de nuestras guías canadienses que enfoca que en cada seguimiento uno tiene que estar optimizando los medicamentos. Con el dispositivo, con la estimulación auricular, uno puede ir subiendo el beta bloqueador, con la tensión arterial que puede subir, con la mejoración uno puede ajustar todos los medicamentos y eso es importante. Uno tiene que evaluar la respuesta al cardioresincro y si no hay buena respuesta, uno tiene que ver por qué. Si el porcentaje de estimulación biventricular no está más de 95%, uno tiene que ver por qué. Si es porque hay muchos extrasístoles, se puede hacer ablación de las extrasístoles. Mañana vamos a tener muchos casos de PVC ablation, eso se puede hacer en esos tipos de pacientes también. Si hay FA, hay que tratar la FA. Si hay otras cosas, si el paciente tiene taquicardia sinusal que pasa el upper tract limit, hay que beta bloquearlo o subir el upper tract. Si no hay respuesta porque el cable está mal posicionado, porque hay estimulación frénica, hay que pensar en el tiempo de cambiar el aparato, tal vez revisar el cable. Cuando uno llega a cambiar el generador o cuando uno llega a hacer cualquier procedimiento, cualquier intervención en la bolsilla, hay que evaluar el paciente total. El CRT todavía lo necesita, sí o no. Hay respuesta, sí o no. Hay que cambiar algo. Si hay que cambiar el marcapaso, el difusor todavía está indicado. Se puede hacer un downgrade a CRTP. Puede ser que eso es lo ideal. Si el paciente no isquémico tuvo una super respuesta y ahora está con fracción de eyección de 60%, tengo muchos casos así, que reemplazo el CRTD por un CRTP y no lo considero como un downgrade, es un upgrade. El paciente ya no tiene el label de estar con difusor, ya tiene un aparato con menos componentes que pueden tener recalls y advisories y problemas. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que el dispositivo inicial deben de colocarlo con un cable DF1 porque el DF4 está jodido, que uno no puede poner un CRTP porque no hay conexión para colocarlo. Entonces yo soy uno de los únicos que desde el principio, en particular con el CRTD, uso el DF1 para reservar la opción de tener posibilidad de cambiarlo por un CRTP. En conclusión, selección del paciente es lo esencial. En situaciones donde los recursos son limitados, más bien escoger los pacientes con más probabilidad de responder y el paciente con un bloqueador de la rama izquierda, pero un verdadero bloqueador de la rama izquierda, I encourage you es utilizar los criterios Strauss, que esos son los pacientes más probables de responder. La técnica importante, la venograma es muy importante. El cable cuadripolar creo que es el standard of care de utilizar con todos los pacientes. Hay que medir el porcentaje de CRT y tener cuidado con los porcentajes que el aparato da, porque a veces hay fusiones y vale la pena hacer un estudio de esfuerzo o un Holter para asegurar que en verdad es una resincronización adecuada. Hacer los ECGs también en el seguido para ver cómo está el QRS. Los algoritmos pueden ayudar a mejorar la respuesta, que sea mejorando la fusión o en casos de no respondedores cuando no hay otra opción, el MPP puede ser un tool que puede ayudar. Hay que tomar en cuenta que utiliza un poco más la batería, así que hay que seleccionar bien los pacientes con los cuales utilizamos eso y seguir reevaluando el paciente con el seguido con el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre algo de eso antes de pasar a las salas? ¿Comentarios?